Bueno, si les parece, vamos a dar inicio a la conversación. Esta es la última conversación del año. Este espacio, bueno, se creó en el contexto de la pandemia para ir pensando algunas de las cuestiones que venían sucediendo. Esta vez, en esta última conversación, nuestra invitada es Carmen González Taboas. La pregunta que va a orientar su exposición se formula: ¿qué querrá decir en Argentina 2020 estar a la altura de la subjetividad de la época? Carmen González Taboas es psicoanalista, miembro de la EOL, en grado de analista practicante y miembro de la AMP. Presidieron sus estudios de psicología, filosofía y teología en universidades europeas, y es autora de varios libros, algunos de los que mostraban recién. Uno de sus últimos libros son Un amor menos tonto, una lectura del seminario 11 de Lacan, Lecturas de una Argentina con Lacan, La cita fallida, El continente mestizo, una mirada con Lacan, que son 3 volúmenes, y por último, El amor aún, una lectura del seminario 20 de Lacan y sus fuentes antiguas. Bueno, Carmen, te agradecemos mucho tu participación. Bueno, supongo que me ven y me escuchan bien. Sí, en estas, sí, perfecto. Bueno, yo quiero empezar por agradecer mucho esta invitación. Andrea Martín, porque me ha servido de nexo y porque me ha dado la posibilidad de escuchar a mis colegas que hablaron antes que yo. Y me ha tocado, bueno, parece cerrar el ciclo de este año, pero escuché con mucho interés cada una de las exposiciones, junto con mis colegas de la EOL, los conozco a cada uno. Escuché a Carolina Alcuaz, también, persona que aprecio muchísimo, al doctor Estañaro, y me da un placer muy particular estar en el contexto del hospital público. Yo me aprecio enormemente la educación pública, que fue la mía siempre, y el hospital público, si bien no es el ámbito en el que yo me he movido, lo he frecuentado en algún tiempo, en algún momento, en algún instante, me es cercano, me he interesado siempre en él. Entonces, veré si puedo decir algo que pueda situar la subjetividad, pero en un dónde, cómo, cuándo. Yo creo que no se puede hablar de la época, No creo en eso, ya hace mucho tiempo. No hay la época. Es cierto, hay una oleada, un oleaje que se puede llamar la época, que incluye la superinformación, el red informático. Pero no creo en eso. Eso es como una especie de oleaje en el que estamos todos inmersos, pero espero que no inundados, porque somos analistas, somos practicantes del psicoanálisis, mejor dicho. Bueno, entonces, quiero saludar especialmente a Fabián Alegro y a Juan Dobón. No los conozco personalmente, los he visto por este prodigio maravilloso del capitalismo digital, que ha triplicado sus ganancias gracias a la pandemia. Yo no voy a hablar de la pandemia porque han hablado antes y porque hasta el doctor Estañaro tuvo este precioso recorrido de las epidemias en Buenos Aires. Estamos en un momento muy diferente de marzo, de abril, de mayo. Estamos en octubre. Las vacunas están ahí. No voy a hablar de eso. Bien. Entonces, tenía un recorrido extremadamente ambicioso y esta mañana lo di vuelta todo
porque querría simplemente hacer un trazado, más no puedo hacer. Hace 20 años que me dedico a estudiar las cosas de las que les voy a hablar. Entonces es como un mar para mí. Bueno, entonces esta mañana pensé un trazado que deje una claridad con respecto a lo que quiero decir. Con Andrea charlé un poquito por WhatsApp, porque lo primero que quise saber fue sobre el Hospital Piñero, un hospital de la zona sur, muy emblemático de Buenos Aires, sin ninguna duda. Y le preguntaba a Andrea sobre el hospital, porque leí sobre una reforma, etcétera. Tuve noticias del hospital, y lo que me decía Andrea, de la alegría del servicio en el hospital, del estar con otros, pensar con otros, el equipo. Después lo vi en las presentaciones, también se puede vislumbrar. Pero digo, a mí yo no he tenido esa suerte porque en mi trabajo soy una solitaria, como algún navegante de esos que va por donde no va nadie. Tengo que decirlo así, no puedo decirlo de otro modo. Me ha sucedido, y van a ver que esto tiene que ver con el horizonte de cada uno, el horizonte de deseo, que a veces es un deseo que de uno solo. Entonces, me decía Andrea también de la población del hospital. A veces muchas veces población inmigrante, con vulnerabilidades importantes, sociales, económicas. He hablado con otros colegas y de diferentes instituciones, hospitalarias o no, de la salud mental, y sé algo de lo que llega al hospital público. Entonces, y Andrea preguntaba en este WhatsApp, claro que a veces es difícil no quedar enredados en estas desgracias superabundantes y además en crecimiento. Es una Argentina devastada, empantanada en algún sentido, en movimiento en otro, o en otros. Es un tema la Argentina, y lo ha sido para mí. Quizá porque en el año 45 yo tenía 10 años y los ojos grandes, y pasaban muchas cosas a mi alrededor, por una curiosidad mía. Entonces, voy a hacer un trazado ahora que espero sea útil. Y este trazado va a desembocar en el texto de Lacan de Función y Campo de la Palabra, y ahí viene otra parte de lo que voy a decir. Tengo el reloj delante, me dijo Andrea, supongo que tengo para hablar hasta las 10:15, 10:20. Bien. Primera operación, voy a hablar de Europa. Primera operación que voy a tomar de fractura y de camino hacia el sujeto, que no es la subjetividad del sujeto, no es la persona. Entonces voy a tomar la operación de Lutero. Lutero en 1517 va a la catedral de Wittenberg y pone sus puntos. Fractura con la Iglesia de Roma. Era la iglesia intocable, imperial, poderosa, que aspiraba al sacro imperio universal. Hasta que Lutero planta la fractura. ¿Dónde está la fractura luterana? Voy a tratar de ser muy breve. La fractura luterana quiere decir que Lutero traduce la Biblia, que estaba en manos de la iglesia, la administraba la iglesia, la enseñaba y la interpretaba la iglesia,
Antiguo y Nuevo Testamento. Y Lutero dice, no, fue un sueño de Lutero, un sueño. No, dice, todo el mundo puede leer la Biblia, solo, a pura inspiración divina. Y además, nada de Dios misericordioso que perdona 100 veces. No, es un Dios oscuro que no se sabe qué va a hacer con la salvación de cada uno. Entonces, nada, aportarse bien y ver si Dios se encarga de uno. Bien, este Lutero, esta doble operación, ruptura de la Iglesia y que cada uno lea por su cuenta. Ahí es una operación que se aproxima a un sujeto de la palabra. No fue así, no eran los tiempos. Se le multiplicaron a Lutero 8 millones de sectas porque cada vez que había un inspirado que podía leer, armaba una secta. Bueno, que podía leerle a los otros, a los que iban a aprender, a escuchar, a que les enseñaran o que les dijeran qué decía en la Biblia. Bien. Segunda operación, Descartes. Si Lutero es 1517, más o menos 100 años después, Descartes, todavía escapando de la Inquisición, porque el hombre no quería problemas, porque era un católico piadoso, Descartes, y tampoco era un filósofo. Descartes quería saber cómo ordenarse en relación a su vida y a sus acciones. Quería ser el dueño de sus acciones. Ahí vamos vislumbrando al sujeto. Él quería, más allá de todo lo que le enseñaron, y todo lo que aprendió, y todo lo que le, como dice él, el peso de los saberes que llevaba, le molestaba. ¿Quién era Descartes? Podría hablarles horas. Era un oficial francés que le daba lo mismo, y de hecho estuvo en las guerras de religión, luchó con los católicos, luchó con los protestantes, no le importaba mucho ese asunto a Descartes. Él quería orientarse en sus acciones. Esto Lacan lo trabaja preciosamente en el seminario 11. Todavía no llegué ahí a mi seminario, pero está ahí. Entonces, operación cartesiana. Una noche dice, pienso, yo que pienso soy el origen de mis acciones. Y entonces, dice Lacan, Descartes solidificó ese sujeto. Dijo, soy, no preguntó más nada y se dedicó a la ciencia toda su vida. Cuando era oficial, era matemático. Le ganaba mucha plata a los compañeros porque hacía jueguitos matemáticos y ganaba plata. Se ganaba siempre. Entonces, este jovencito oficial del ejército francés no era un filósofo, pero encontró el horizonte de su deseo en la ciencia y se encargó de buscarse un punto de apoyo en sí. Pero además es un momento en que la división luterana empieza a tener muchos efectos en Europa, está todo convulsionado, empieza a aparecer una nueva idea del Estado. Entonces, todo eso trabaja, como dice Lacan, todo eso trabaja en las profundidades del gusto. Y florece la ciencia alrededor de Descartes, cuyos hallazgos matemáticos llegan hasta nuestros días. Las consecuencias es un científico y un matemático de primer orden, pero además es un terrible inventor, Descartes. Inventor de artefactos matemáticos. Entonces, Operación Freud. 1900. ¿Cuál es la Operación Freud? Voy a marcar dos. Una, ese sujeto de Descartes, el mismo, dice Lacan, el mismo sujeto de la ciencia solidificado hasta hoy, pues no hace falta creer en nada más. Y
Freud hace algo tan extraordinario, dice Lacan. Freud va a tomar en consideración lo más despreciable, la palabra de sus enfermos. Era neurólogo. La palabra de los enfermos. Entonces, Freud dice, hay dos clases de enfermos. Los que vienen a hablar de sus enfermedades, al neurólogo, y los que vienen a contarme su vida. ¿Qué es esto? Y se apegan. Las palabras tienen como resultado la transferencia. Lo dice Lacan en el seminario 21. La transferencia es un resultado de las palabras que se ponen en movimiento. Ni más ni menos. Aunque no sean inmediatamente las del analista, todo lo que precede un dirigirse al analista son palabras. La transferencia es un resultado de un camino que toman las palabras para quien padece la mudez del síntoma. El síntoma es la mudez en el sujeto que se supone que habla. Bien, entonces Freud tiene esta hendidura en el lenguaje de sus pacientes, lapsus, chistes, sueño, etc. Y el síntoma como lo pesado, y la inhibición como lo que se escabulle, y la angustia como lo que no tiene nombre. Son los tres de Freud: inhibición, síntoma y angustia. Entonces, Freud en 1930 escribe El malestar en la cultura. ¿En cuál cultura? En la suya. En la suya. Empieza a trepar el capitalismo. Freud habla de su majestad del dólar, pero habla de su cultura. Padeció profundamente la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, ya una guerra muy tecnificada, una guerra de trincheras, destructiva, cruda. Lacan, ahora llegamos a el malestar en la cultura de 1930. La interpretación de los sueños es de 1900, pero Freud ya ha escrito antes, está trabajando desde antes. Ya escribió ese texto fabuloso donde dice que entre hombres y mujeres solo hay soldadura. Más contemporáneo no puede ser. Entre hombres y mujeres hay la soldadura que impuso la cultura donde la impuso. Tendríamos un largo tema ahí para hablar, cosa que no nos toca hoy. Y ahí llega Lacan. Lacan es un psiquiatra, en 1932 presenta su tesis, pero ya lo desvela Freud, ya lo ha picado Freud a Lacan. Pero es el primero que lee a Lacan. Cuando ustedes leen en el seminario, creo que es el seminario 2 de Lacan, El sueño de la inyección de Irma, ya está ahí Lacan. ¿Quién es Lacan? El que ve más lejos. El que no tiene miedo a equivocarse, va de seminario en seminario durante años sin tener que dar explicaciones de por qué no dice lo mismo que el año pasado, porque está buscando formalizar el discurso analítico. No voy a hablar más de esto. ¿Qué pasa en 1953? Función y campo de la palabra. Ese texto, Función y campo de la palabra, Lacan lo presenta en un momento totalmente álgido. ¿Qué es 1953? Es el gran problema de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Primero es la Sociedad Psicoanalítica de París, y ahí empieza la pelea con el doctor Nacht. Los dos toman lugares muy preeminentes en ese lugar. Se desprende la sociedad freudiana, están todos dentro de la IPA. Y Lacan se desespera. Yo siempre digo que cuando Lacan en la introducción del seminario 11 dice que ahí en esa excomunión está el elemento de lo cómico puro. ¿Qué quiere decir lo cómico puro? Para mi lectura quiere decir que Lacan se hizo echar porque venía hablando de lo que era insoportable para la IPA. Proponía para la formación de los analistas otra cosa.
el deseo del analista, cuando él cada vez que habla del didáctico, el didáctico tiene que estar en función de un deseo. Y Nacht y toda la IPA estaba en función de una doctrina muy bien acomodada, que además se la podía interpretar cada uno como quería, y de hecho se hacía. Es una experiencia que tengo de haber visto las revistas de la APA en Buenos Aires, y cada uno tiene su pequeña teoría. Incluso Lacan, hay lacanianos también, sus pequeñas teorías. Pero Lacan en 1953 está leyendo a Freud, acaba de inventar sus tres, real, simbólico, imaginario, con lo cual va a entrar en el texto freudiano, va a ser una limpieza sensacional, real, simbólico, imaginario. Es verdad que va a quedar atado a lo simbólico por muchísimos años, porque justamente ese es Lacan. Lacan no pasa por arriba nunca, siempre pasa por adentro. Por eso siempre lo digo, le agradezco infinitamente a Miller porque nos dio los planos de la casa, porque por algunos años leíamos a Miller a libro abierto, pero fue para empezar a leer a Lacan. Leer a Lacan es una experiencia única. Está su deseo, su vacilación, su angustia, sus hallazgos. Está todo entero él ahí en lo que hace. No está seduciendo a nadie Lacan. Está en lo suyo. Ahí está el sujeto. Ahí está el horizonte de deseo. Está en lo suyo. Freud también estaba en lo suyo, pero estaba más cooptado por la asociación. Freud, todavía hombre del siglo XIX, principios del XX, todavía cree que hay que institucionalizar. Lacan, cuando se ponga a buscar la escuela, busca otra cosa. Tan difícil que es imposible, diría. Es una herejía mía esa. Bueno, entonces, ahora puedo leer el texto del cual surge el nombre de este espacio que ustedes han propuesto. Y yo fui a Función y Campo de la Palabra a buscar el contexto de lo que Lacan dice cuando habla de la subjetividad de la época. Y entonces dice varias cosas, no lo voy a leer, pero Lacan habla de una acción mediadora entre el hombre y el sujeto. No lo leo tal cual, porque es un texto hegeliano, es un texto del año 53. Hemos leído después a Lacan con mucho cuidado por muchos años. Pero aquí simplemente el psicoanalista está hablando de que tiene una función de intérprete en la discordia de los discursos. Función de intérprete en... Eso es lo que hace Freud en El malestar en la cultura. Eso es lo que está haciendo Lacan en Función y Campo, lo que hará, lo que hizo en el 44, cuando, con el acerto de certidumbre anticipada, los tiempos lógicos. Es decir, es un Lacan, el del 53, que ya ha hecho tanto, y sin embargo le falta tanto. Y eso nos da idea de lo que son los tiempos de lectura, los tiempos de análisis. Entonces Lacan ahí está hablando del psicoanálisis didáctico, esto que les acabo de decir. ¿Qué es el psicoanálisis didáctico? Es justamente el que hace que alguien se encuentre con su horizonte de deseo, el deseo del analista, si es que lo hay, cuando lo hay. Entonces, dice Lacan, este que sabe del deseo del analista, que no es otro que ir a buscar la abertura, voy a hablar un poquito más de eso, la abertura en el hablante, en el ser hablante. Se trata de ir a buscar ahí, a producir esa abertura en el ser hablante. Trabajo muy difícil, muy difícil.
en este lugar, en este país, lleno de psicoanálisis. Entonces, dice Lacan, mejor que renuncie quien está hablando de los analistas. Mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte, yo leo su horizonte de deseo, la subjetividad de su época. La subjetividad de su época. Cuando Lacan en el 67 habla del porvenir de mercados comunes, dice, estoy hablando desde mis coordenadas geográficas, que son la media Europa. Sitúa eso perfectamente. También dice en algún momento por ahí, creo que en el seminario 19, no me acuerdo, dice, hablo en francés y trato de sacarle todo el provecho a mi lengua francesa, pero si hablara en otra lengua diría otra cosa. Decimos otra cosa o repetimos todo el tiempo. Entonces, dice, mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Entonces ahora, una vez que hice este trazado, con muy poco tiempo por delante, les quiero decir que justamente pertenecemos a una civilización inestable, absolutamente en esta América, de México para abajo. No me puedo detener. Lamentablemente, son temas a los que me he dedicado años. Pero digo, para sacar en limpio ¿qué? La pregunta inicial, si quieren, es ¿por qué tanto psicoanálisis en Argentina? Es un caso aparte, Argentina. Mi pregunta siempre fue ¿por qué? Primero, es un caso aparte. ¿Por qué Argentina es diferente del resto de la América afro, indo, luso, hispana? Luso quiere decir portuguesa. Afro, indo, luso, hispana. ¿Por qué Argentina es tan diferente? Una gran pregunta. Y sin embargo, ¿por qué Argentina es como una luminaria del psicoanálisis para América? Y para Argentina. Esas preguntas tienen respuesta. Una respuesta lógica que se puede construir. Argentina, ese apéndice de la América más austral, Argentina nunca padeció, ni gozó, ni aprovechó de una vida virreinal verdadera. No tienen idea de lo que los virreinatos significaron como elementos civilizatorios después del primer tiempo salvaje de la conquista. Lo civilizatorio, lo ordenador de los virreinatos y el poder de la Iglesia en los virreinatos, pero al mismo tiempo la potencia de mestización. La Iglesia tuvo una potencia civilizatoria inmensa. ¿Por qué? Porque todo el continente cubierto de indígenas también tenía imperios. Tan míticos los imperios como las tribus. Eran unos mitos más refinados, pero era lo mismo. Siempre repito esta tontería. ¿Por qué creen que Cortés lo venció a Moctezuma tan fácilmente? ¿O por qué Pizarro venció a Atahualpa tan fácil? Porque estaban envueltos en el mito. Y cuando vieron miles de frailes, porque España le llegó su hora, se retiró de la movida luterano-calvinista cartesiana de Europa y se dedicó a reconquistar un imperio sacro que había perdido, así de simple. Entonces, ¿qué le enseñaba el fraile? ¿Qué atraía del fraile? El fraile, ¿cómo atraía al indígena? Le decía, hay un Dios y un rey, Dios te ama y te da un mandamiento, amarás. Si no es eso civilizatorio, Dios te ama, no es el capricho de los dioses, no eres una cosa al capricho de los dioses.
alguien, te considera alguien. Así se evangelizaba, por Dios. Pero así también se infundían deberes. Todo este continente mestizo es palabrero, está nutrido de creencias, está nutrido de palabras. La España, la lengua hispana, es una lengua de sentidos y de palabras sin fin. No es una lengua sutil como la lengua francesa, donde floreció la filosofía. Como decía Husserl. No dio eso España, pero cuando llega a América, ustedes imagínense una cosa simple. Bajaban de los barcos, 7 lenguas de España. En España hay 7 idiomas, antiguos todos, más antiguos que el castellano. ¿Qué pasó con esas lenguas? Inmediatamente se mezclaron con las de los indios. Lenguas, lenguajes, gramáticas de las lenguas, gramáticas para las lenguas más importantes que se hablaban. Y Argentina, ¿qué le pasa a Argentina? Está allá abajo y yo le debo muchísimo a un filósofo, a un historiador mendocino, Daniel Larriqueta, que me enseñó algo que lo agarré en el aire. Dice, hay 2 Argentinas. La Argentina tucumanesa, que es la que baja desde el imperio inca, que es un imperio feroz, conquistador, y el inca baja conquistando hasta Tucumán, Córdoba, Chile, Argentina, tucumanesa le llaman. Y después está la Argentina del Atlántico, Buenos Aires. Si la Argentina tucumanesa todavía recibió algo de los virreinatos, algo, cultura, la Universidad de Córdoba, 1600. Buenos Aires era el contrabando de los libros, de las vacas, de los cueros, de lo que quieran. Y Buenos Aires tuvo un virreinato recién en 1776. Es decir, 2 días antes de la Revolución de Mayo. Y venía por puros asuntos económicos para ver si España, si los Borbones podían sacar un poco de jugo de todo ese contrabando. Entonces en Buenos Aires entra el injerto racionalista, ateo, en una región que de atea no tiene nada, porque no importa en qué se crea, pero se cree. Hay mucha creencia. Y es muy fácil en esta América, yo sé que me van a cortar en 5 minutos, es muy fácil en esta América convertir el psicoanálisis en un mito, convertir el psicoanálisis en una creencia, creer que se sabe lo que es el psicoanálisis, hacer del psicoanálisis un humanismo, una ética del bien, facilísimo. Esto porque hay tanto psicólogo, tanto psicoanalista, tanta terapia alternativa, tanto libro de autoayuda. En la televisión ustedes escuchan a cada rato, necesitas ayuda, anda a ver al psicólogo, etcétera, etcétera. Estamos en el mar de las palabras. Y encima, para colmo, las desgracias del ser, dice Lacan. Como llegan al hospital. ¿Qué claridad tiene que tener alguien que tiene ese deseo del analista, ese empuje a ir a buscar un poco más allá para que el sujeto se encuentre con una palabra que sea suya? Qué difícil trabajo cuando viene sobre el practicante la desgracia, la violencia familiar, el tema de la mujer golpeada, los delitos que circulan, los daños que se reciben. ¿No? Con todo eso al hospital. No solamente al hospital, sé que van muchas, muy diferentes clases de sujetos de la palabra. Yo hago una clasificación en mis libros simple. Digo que al psicoanálisis llegan en este país, en el país, he trabajado bastante lo que pasa en las provincias, no lo voy a traer acá, pero lo cierto es que Buenos Aires es la luminaria
de espaldas a las provincias, y de Buenos Aires se espera siempre un poco más. Buenos Aires mirando a Europa, olvidada de su propia condición afro, indo, luso, hispana. En la colonia, la tercera parte de la población, no lo dijo el doctor, pero puedo decirlo, la tercera parte de la población en la colonia eran negros, y los negros eran servidumbre, una sociedad que quería ser servida, y se rodeaba. Bien, voy a terminar, para que puedan hablar ustedes, con un texto que me gusta mucho, de un historiador argentino que se llama Alperín Dongui. Obviamente a los revisionistas, o a mi estimadísimo Horacio González, no le gusta mucho, pero es un hombre verdaderamente sagaz en su lectura de la historia argentina. Y en un libro que se llama El desierto argentino, que por cierto he citado más de una vez, dice que la Argentina encarnaba, lo dice con fundamento, no es un comentario, la Argentina encarnaba una aspiración para toda esta América. El progreso argentino no era nada más que un proyecto en los escritos, no era nada tangible, no hay más que leer el Facundo de Sarmiento. Entonces, el progreso argentino no era más que un proyecto en los escritos, sin otra arma política que la clarividencia de algunos. Y entonces dice Alperín Dongui, no hay paralelo fuera de la Argentina, no hay paralelo fuera de la Argentina del debate de Sarmiento y Alberdi después de la caída de Rosas. Y entonces era continua guerra de facciones la Argentina, y Buenos Aires siempre rescatando su hegemonía. Y entonces, ¿qué es la subjetividad? Voy a decirlo una vez más. Es el conjunto de las ideas, ideales, prejuicios, preconceptos, lo estaba por decir recién y casi me olvido, que se reparte, yo hablo de 3 categorías, es casi un chiste, pero me sirve. Vienen al hospital, vienen a los consultorios, vienen a las instituciones de la salud mental, y letrados, letrados e ilustrados. Y esto no tiene relación muy directa con la condición económica tampoco. Y letrados, letrados, gente que lee, hay mucha gente que lee. En el kiosco de la esquina están todos los filósofos, están los libros ultimísimos de este señor israelí que cuenta cómo va a ser el siglo XXI. Está todo en el kiosco. ¿Por qué? Porque lo venden. ¿Y por qué lo venden? Buenos Aires y en las provincias no hay más de 10 ciudades en Argentina que tienen más de medio millón de habitantes. Esas ciudades que tienen más de medio millón de habitantes, esas ciudades se reflejan en Buenos Aires, buscan su reflejo. Entonces, esto es lo que quería decirles, que para terminar, tendría muchísimo más para decir, que la entrada del psicoanálisis en la Argentina desbarata el positivismo de la psicología, José Ingenieros. Freud impacta en el positivismo. Lacan impacta en el saber médico, en la apropiación que la APA había hecho del psicoanálisis para los médicos. Y entonces el recorrido es que nos conduce a que el psicoanálisis es un discurso, es un lazo social único, de uno por uno. Y así en el hospital o en cualquier lado tengamos que hacer maniobras de cualquier tipo, no importa. Lo que importa es si lo que conduce nuestras maniobras es el deseo del analista. Y eso dice Lacan en 1953, necesita una larga ascesis. ¿Qué es una ascesis? Un trabajo espiritual.
Para Lacan en ese momento es un análisis. Después en televisión dirá, el psicoanalista es el santo, no hace las cosas por hacer el bien, sino porque no puede hacer otra cosa. Nada más. ¿Qué es el santo? El santo de caridad. El santo no tiene que ver con la caridad. El santo goza de ese goce que gracias a su análisis ha adquirido la eticidad, que no es hacer el bien. La eticidad del psicoanálisis es acompañar a cada uno que busca su palabra para hacerse cargo de sus propios actos. Dejo acá porque sería infinito. André, no se te escucha. Bueno, No sé. ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Carmen. Decía que si están de acuerdo, abrimos a las preguntas y a la conversación. Muy bien. Carmen, quería agradecerte como primer cuestión, porque la verdad que te he leído, pero es la primera vez que te escucho y la verdad que ha sido un placer. Y agradecer la claridad y la pasión, ambas cosas. Por una parte me quedó pensando, lo dejo, no sé, como pregunta, sí, porque hay un hallazgo en lo que vos decís, que es la partícula su. Su horizonte y su época. Y esa abertura en el sub desanda la idea de una época en el sentido de la historia o del discurso de la historia, sino que es como que la época es lo que el sujeto pueda decir en su lengua de los acontecimientos que vive. Y esa operación se la debemos a Lacan, pero además te quería agradecer en este sentido, porque vos rescatás el sub y en el título de este espacio, que ha sido la subjetividad de la época, me parece que el pasaje de la al su es clave. Así que te agradezco. Muchas gracias. Cuando Muchas vos, gracias. ahora va a hablar Fabián Alegre. Hola, Carmen. Realmente quedé impactado por tu relato. Y digo relato porque en griego relato se decía mitos, ¿no? Y me parece que vas haciendo todo un desarticulado de los discursos en función de establecer también una unidad de un discurso en una Argentina tan dispersa. En ese punto me parece muy claro lo que vos exponés con respecto a la noción de subjetividad, ¿no? Cuando vas haciendo una pequeña historia de casi refiriéndote a la Reforma y una continuidad quizás con Descartes, que me parece interesante en ese viraje tan complicado entre 1517 y 1637 más o menos, que fue generando una apertura y un establecimiento, un cortocircuito de un sujeto que, por ejemplo, Heidegger critica mucho, ¿no? Porque él propone, por un lado, el término subjetividad, pero por otro lado, él articula un neologismo que es subjetividad, ¿no? Como si fuese radicalmente otra dimensión de pensar el sujeto. Cuestión que sigue Foucault también. Y a mí también me parecía que Lacan seguía esa línea de abrirse un poco de la lectura del sujeto racional, muy establecida por Kant dentro de todo, para mí entender, y buscar esa raíz tan rara, ¿no? Que es ese sujeto que se escapa a toda determinación, incluso de lo que se puede pensar como sujeto de la modernidad, ese sujeto considerado como autor, como autónomo, como autoridad. Y en ese punto me parece muy claro que vos vas situando un panorama de una Argentina compleja y de esa misma complejidad extraes el conflicto que tiene que ver con el poder uno hacerse cargo del posicionamiento frente a cada uno de esos vectores, ¿no? Entonces me pareció, digo la verdad, me encantó tu discurso, me encantó, me impresionó mucho.
no es usual escuchar a un psicoanalista, a una psicoanalista, abordando esta cuestión por esta línea, ¿no? Que me parece soberbia. Muchas gracias. Yo quería decirte que es verdad, Heidegger no tolera al psicoanálisis. Cuando habla divide el mundo de la modernidad en sectores, sobre esto he escrito también, la modernidad en sectores, yo dije, el psicoanálisis es el sector ausente. Lo que no puede dominar con la filosofía, Heidegger lo rechaza. Por eso cuando Lacan pensó que encontraba en Heidegger unos bordes que lo acercaban al psicoanálisis, Heidegger no quiso saber nada. Y yo digo en uno de mis libros que hay otro sector ausente. Digo que en el psicoanálisis actual hay un sector ausente en segundo grado. Si hay un sector ausente en la modernidad de Heidegger, en el psicoanálisis de Lacan hay un sector ausente que es esta América. Esta América es un sector ausente. No se habla de esto para nada. Por eso hablé de una soledad, es verdad. Y voy recogiendo estas palabras que ustedes me dicen, un poco sorprendidos. Pero yo habito esa sorpresa todos los días. Por ahora sigue siendo una sorpresa. Todavía no es una tarea como lo ha sido para mí, que tuve la suerte de estar 10 años afuera de la Argentina, y creo que eso, y fuera del psicoanálisis, por completo. Mi formación fue en filosofía y en teología. Más lejos del psicoanálisis imposible. Pero por suerte, como decía Gustavo en su charla, ¿no? Nos orienta el síntoma a nosotros. El síntoma te lleva de los pelos, te saca de lo cerrado de la filosofía, de lo cerrado del dogma, te saca cuando lo podés escuchar, cuando le podés responder. Y eso es nuestro trabajo como analistas. Hacer hablar al síntoma, y eso cómo se hace, y atravesando el palabrerío de la subjetividad. Habría que hablar mucho de eso, habría que hablar de las lenguas, de la lengua de uno solo, de la lengua que es el sedimento de los pueblos. Muchísimo para hablar. Pero te agradezco lo que me dijiste para hacer esta observación sobre Heidegger. Y la segunda cosa, se acaba de morir Maradona. Maradona es un fenómeno argentino. Es un fenómeno argentino. Y les diría más, de Buenos Aires. Pero no Maradona porque nació en Villa Fiorito. Todo el conjunto de lo que acaba de suceder, todo el conjunto de lo que acaba de suceder, lo que quieran, a favor, en contra, lágrimas, reclamos, lo que quieran, la eterna repetición del héroe, todo lo que quieran, eso es un fenómeno de nuestra cultura. Alguien escribió acá, Sabina, la universalización de la época complica pensar la singularidad de cada sujeto, si bien hay ciertos atravesamientos que del deseo y goce de cada uno. Quizá Andrea me está concediendo unos minutos más. Avísame, Andrea, por favor, no quiero excederme. Pero digo que esta pregunta de Sabina me lleva a esto muy importante. Cuando hablamos del horizonte de deseo, Lacan decía que el deseo está en los pies. O sea, el deseo no es otra cosa que el significante en movimiento. Es el significante en movimiento. Las palabras, a mí las palabras me fueron llevando, me sacaron,
me condujeron, a otros sujetos no. Otros sujetos el deseo los lleva por los carriles habituales que Lacan en el seminario 20 le llama el sentido en el que se vive. El sentido en el que se vive, dice Lacan, es la mentira de cada uno. Pero mientras funciona, está muy bien. El problema es cuando el síntoma, ¿qué dice el síntoma? Que hay goces fijados contra el propio sujeto. Nada más. El goce es cuando el deseo, en lugar de circular, se coagula. Y empieza el trabajo de la repetición. Es decir, el síntoma insiste y se repite. La inhibición es más cómoda, es el síntoma en el museo. Eso no lo puedo hacer, lo dejo afuera, ya está. Pero la que no perdona es la angustia. Y entonces la angustia da cuenta de un goce que está fuera del significante. La angustia, por eso cuando vienen a vernos angustiados, a mí me pasó años eso, creía que si venía angustiado se podía analizar. No es seguro, porque esa angustia tiene que hablar, que llevarla al campo del síntoma. Hay que ponerla de alguna manera en el campo de las palabras. Si no, hay casos angustiados, eternamente angustiados, jamás se analizarán, le diría que no. Entonces tenemos la orientación del síntoma, ahí sí que tenemos para hacer, pero para eso tenemos que atravesar una marea de palabras que nos traen. Y está el deseo en las palabras, está el enunciado. Y Lacan dice que toda esa corriente de los enunciados articulados, S1, S2, puede ser infinita. Y la única operación paciente, difícil, esforzada de cada día cuando empiezan, cuando vienen a vernos. Yo tengo la idea de que para nosotros en América, en Argentina, lo más difícil es el comienzo de los análisis, no el final, del final no hablemos. Son los comienzos. Carmen, justo, perdona la interrupción, pero te quería decir eso, porque me emocioné mucho con lo que dijiste recién de Maradona, quedamos todos callados, no podía decir palabra. Y esto de la repetición de los héroes que a veces tanto afectan el discurso sanitario y los hospitales, ¿no? En esta pandemia. Entonces te quería preguntar, ¿qué es para vos el hospital? Y cuando dijiste esto del síntoma, tan preocupados a veces estamos porque alguien, ¿no?, atraviese un tratamiento, cuando en realidad el problema son las entradas, ¿no? Y esto nosotros lo tenemos en el hospital. Por eso te hice esa interrupción, porque te quería hacer ese comentario. Yo te la agradezco muchísimo y no tendría nada para agregar, es decir, está muy bien lo que estás diciendo, porque precisamente si uno viene al hospital con la idea de que lo ayuden, no es con la idea del análisis, no es con la idea de un querer saber, esa hay que producirla, y a veces no se puede, no podemos siempre. El tema es que el deseo del analista está esperando la oportunidad y a veces no la encuentra. Y hace sus intervenciones, y trata de que haya una abertura por algún lado, y esto cómo, y desde cuándo le pasa, y uno hace sus maniobras, y a veces no hay, el deseo sigue circulando por los carriles de las creencias, por ejemplo. ¿Pero qué son las creencias? ¿Son creencias religiosas? A veces sí y a veces no. Yo hablo mucho en los libros del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla de mito, religión, rito, creencia. Siempre me acuerdo de una paciente mía, universitaria, psicóloga, etcétera, el día que tuvo que confesar que tenía una devoción a la Virgen. Años de análisis, jamás mencionó eso. ¿Y por qué no lo mencionó? Y me lo dijo por qué no lo mencionó. Porque era vulgar, porque era
creo que me dijo, plebeyo no, hay otra palabra, ¿no? Ordinario, como vulgar, era algo vulgar, ¿cómo se lo iba a decir al analista? Entonces sepan que las creencias se guardan muy bien, están muy bien ancladas. Las creencias sobre la vida, la muerte, el sexo, la madre, lo que quieran. Las historias pegadas vienen eternamente a contar la misma historia. ¿Cómo atravesar eso si el psicoanálisis no cree en los recuerdos ni en la historia? Cree en los efectos en un sujeto. Este sujeto de la palabra afectado, que ataca la cadena en lo más frágil de un binarismo, que busca por la repetición de esa intrusión en el sentido común, busca su lugar. El niño que en la escuela molesta permanentemente, no se acomoda, los niños buenos, los abanderados, y de repente viene el abanderado al análisis y es lo más desdichado que existe. Pero el único chance que tenemos es abrir el camino del sujeto, es decir, de una palabra, enunciación. Estuvo precioso el trabajo de Gustavo Statopolsky el otro día, ¿no? Cómo toda esa operación para obtener una palabra que sea de uno solo. Bueno, eso en la neurosis también lo hay. Es muy difícil en este campo de creencias sincréticas, que no se confiesan como tales además, que se ocultan. Hay creencias, si ustedes no tienen más que haber recorrido un poco la Argentina y América para ver las creencias, para ver los monumentos religiosos, ¿ustedes creen que eso se borra de un plumazo en 500 años? El injerto racionalista, los libros de contrabando andaban desde el principio, 500 años, y después el injerto racionalista y el injerto de la anarquía italiana. En el año principios del siglo XX, llegan las mujeres anarquistas, el amor libre, las anarquistas italianas. Entonces, todos esos injertos generan subjetividades. Y nosotros hacemos lo que podemos. Por eso la fanera, la cosa que no nos va a engañar es el deseo del analista. Pero eso no quiere decir que ese deseo sea ni poderoso, ni absoluto, ni omnipotente, ni nada. Lo decía Gustavo y me gustó mucho por eso. No todo, lo que podemos tocar, lo que podemos alcanzar. Un poquito a veces, y a veces sorpresas. Algo se abre y efectivamente hay analizantes y efectivamente hay movimiento de un análisis, pero también hay análisis donde no pasa nada. No pasa nada. Sí. Sí, Carmen, quería, nada, en principio me resultaba interesante esto de que si bien al síntoma se llega atravesando la subjetividad y las creencias, hay algo de tu exposición que también le da lugar a cómo leer y al respeto por esas creencias. Si bien se trata de atravesarlos, me parece que eso me resulta como un rasgo muy importante para señalar. Eso es muy importante, porque si el sujeto no lo cede, no tenemos nada que tocar. No tenemos nada que tocar. Si lo va a ceder, es porque el síntoma lo lleva justamente a ese lugar más allá del espejo y más allá del imaginario especular, donde transcurren los lazos humanos, sociales. Y puede ser que ahí, en esa abertura, caigan muchas cosas. ¿Pero por qué caen? Porque no hacen falta, porque eran soportes. Esta chica estaba, ¿por qué me contó lo de su devoción? Porque hasta este momento no le había fallado nunca. Me contó varias cosas, como esa medalla la había salvado tantas veces y ahora no. Y ahí el edificio de su creencia se movió, se conmovió.
De hecho, cuando ella habla de esto, lo que viene después es que no sabe por qué está como mareada, está angustiada. Se movió ahí algo, su edificio, que se sostenía de la creencia. Su relación consigo misma se sostenía de la creencia. Detrás de todo lo moderna, hipermoderna que ella era, en algún lado alguien la sostenía. Y hay gente que cree que alguien la sostiene, y eso sirve, está muy bien. El que no perdona es el síntoma. Cuando el síntoma se instala, ahí tenemos la cuestión. El síntoma cuando es escuchado. Muchísima gente que al síntoma dice, bueno, soy así, qué lástima, o bueno, ya se te va a pasar, qué sé yo. Pero la cuestión es que este caso es bien significativo. Cuando esa virgen no le respondió, no le cumplió lo que ella pedía, y fue muy doloroso además, muy doloroso. Era algo muy importante para ella, lo que ella se reservaba como el milagro, una vez más, de esta medalla que ella tenía. El talismán, como dice Freud. Epa, no le saquemos el talismán porque va a pasar de todo. Pero ahí está el valor de la creencia. Sostiene el sentido en el que se vive y lo sostiene muy bien mientras lo sostiene muy bien. Cuando deja de sostenerlo muy bien, el trabajo del análisis es posible. Bueno, creo que ya me he tenido mucha paciencia por hoy, ¿no es cierto? Sí. A ver, Andrea. Bueno, Carmen, muchas gracias por participar de este espacio. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido participar, y la verdad creo que es la primera vez, creo que es verdad, es la primera vez que me permito hablar como he hablado hoy, porque la gente del hospital público me podía escuchar, se los digo así, simplemente. Si alguien podía escucharme, son ustedes, porque ustedes están en este contacto permanente, diario, con todo lo que estoy hablando. Cuando eso no está, o cuando eso está silenciado, se repiten épocas Bueno, muchísimas gracias a todos, a cada uno de los que me ha escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Ojalá vengas el año que viene, Carmen. Veremos, vamos a ver. Ojalá. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Gracias.